Ok, bueno. Entonces, revisando un poquito el programa que venimos presentando cada vez que empezamos tema nuevo, ya con lo que vimos la clase pasada, el viernes de la clase pasada, y lo que vieron el miércoles en la práctica, en principio se cierra la parte de semiconductores y juntura semiconductora, ¿sí? Salvo consultas y trabajo de parte de ustedes. Y lo que vamos a pasar ahora, que sería ya yendo hacia los últimos temas, esta clase y la próxima clase de la teórica, este viernes y el viernes de la semana que viene, vamos a ver un poco de magnetismo en sólidos. Particularmente hoy vamos a ver más que nada magnetismo de átomos localizados, ¿sí? en puntos fijos del espacio y digamos, de electrones que están localizados en esos átomos, y la clase que viene vamos a ver un poco de magnetismo itinerante, donde vamos a poner algún ingrediente de estructura de bandas para describir algunos materiales. Entonces, voy a empezar presentando un hamiltoniano de un electrón adentro de un átomo. ¿Sí? Vamos a trabajar por el momento con la respuesta magnética de electrones en átomos aislados, y esos átomos pueden estar formando un sólido y así sumar una respuesta magnética de volumen en un sólido, pero vamos a empezar pensando en átomos que sean no interactuantes entre sí, de manera que podamos resolver el problema de átomo a átomo. Y después vamos a poner un poco de interacción entre átomos, ¿sí? Interacción entre electrones de distintos átomos, y como les decía, la clase que viene vamos a permitir que esos electrones no necesariamente estén fijos en los átomos, sino que pueden desplazarse por el material. Entonces, presentamos sí un hamiltoniano de un electrón de este átomo genérico, y lo que hacemos es agregar un campo magnético externo, para lo cual nos aparece en el término cinético nuestro vector potencial, que elegimos de manera que el gradiente cruz, el vector potencial, nos dé el campo magnético y que la divergencia de A sea 0. ¿Sí? En particular tomamos menos R cruz H sobre 2. Agregamos también al poner el campo magnético un término de spin. ¿Sí? Esto que está acá va a ser el factor giromagnético, esto que está acá va a ser el spin del electrón, este sería el magnetón de Bohr. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar acá donde tenemos el término del vector potencial por menos R cruz H sobre 2 y desarrollar un poquito. Entonces, si se fijan este término, así que está acá, lo único que hice por ahora es reemplazar la expresión para el vector potencial, y lo que hago ahora es separar, desarrollar este paréntesis, ¿sí? En particular tengo acá el primer término al cuadrado, así que es la energía cinética original. Acá hacia el final tengo el segundo término al cuadrado, ¿sí? Cuadrado sobre 4 por 2, 8 ms cuadrado, ¿sí? H cruz R lo puedo invertir porque estoy tomando un módulo al cuadrado. Y acá tengo en principio un doble producto de P R cruz H, pero puedo pasar a hacer un H R cruz P cambiando signos, ¿sí? Es una regla del producto cruz. Y este E sobre 2ms que tengo acá es mu B sobre H barra, ¿sí? El magnetón de Bohr es EH barra sobre 2ms, y esto que está acá es H barra L, donde L es el momento orbital de ese electrón. Entonces, lo que voy a hacer ahora es desarrollar un poco, digamos, teniendo en cuenta esto, escribir un poco más resumida la expresión para este hamiltoniano con el campo magnético aplicado. Entonces escribo un H0 que va a ser el hamiltoniano cuando tenía un campo cero, que sería esto que está acá, ¿sí? Entonces este P cuadrado sobre 2m lo acoplo junto con este potencial de acá para formar mi H0, y me queda mi mu BH por el factor giromagnético por sigma que tenía acá, y se me agrega un mu BH por L, ¿sí? Que viene de acá, ¿sí? Se me va el H barra con el H barra, y me queda un mu B H por L.
y este término de acá de E cuadrado sobre 8mc cuadrado, h cruz r cuadrado. Entonces ahora voy a sumar sobre todos los electrones del átomo, y en lugar de escribir h, voy a escribir un delta h, y esta t es por total, ¿sí? O sea, quiero escribir el cambio que estoy generando en mi hamiltoniano por haber introducido un campo magnético, y lo estoy haciendo para todos los electrones del átomo, ¿sí? Recuerden que no estamos hablando de un cristal todavía, sino que estamos hablando de un solo átomo. Entonces sumo sobre todos los electrones y hago un delta H T de total. Entonces mis H0 se me van, y ahora en vez de aparecerme el momento angular orbital y de spin de un electrón, me aparece la suma sobre todos ellos. Entonces tengo un L grande, tengo un S grande, y acá tengo una sumatoria sobre I, donde esta I corre sobre todos los electrones del átomo, ¿sí? Entonces, en vez de tener un H cruz R, voy a tener un H cruz R I, sumo sobre todos los electrones del átomo. En particular, estos términos de campo magnético, como ya vamos a ver un poco valores en un par de diapositivas, nos introducen una perturbación muy pequeña respecto de las energías características atómicas, con lo cual podemos trabajar este término como una perturbación. Entonces usamos teoría de perturbaciones, nos quedamos hasta segundo orden, y entonces usando la ecuación que conocemos, ¿sí? Computamos el delta EN, ¿sí? Que correspondería a este delta H, donde simplemente ensangucho este delta H T con estados genéricos N, ¿sí? Y le sumo términos que me mezclan, ¿sí? N con N', sobre E sub N menos N', ¿sí? Y en particular, quedándome hasta h cuadrado, orden h cuadrado, que es lo que me va a interesar tener, porque a su vez vamos a hacer derivadas hasta segundo orden sobre estas energías, entonces me preocupa que mantener hasta ese término al menos. Entonces, quedándome hasta orden h cuadrado, lo que hago acá es reemplazar donde está este DLHT, delta, el hamiltoniano T, reemplazo por esto que está acá. Entonces acá tengo este término de acá, sería este de acá. Este término de acá al final sería este de acá, ¿sí? Ensanguchado acá. Y acá en la parte central solamente me quedo con el término lineal en campo, lo pongo acá porque estoy al cuadrado, y el término que tenía cuadrático ya no lo pongo porque ya me va a quedar un orden mayor a h cuadrado. Entonces me quedo hasta acá, ¿sí? Hasta orden h cuadrado, para este cambio en energía de mi sistema de electrones cuando pongo un campo magnético haciendo perturbación a segundo orden. Entonces la primera pregunta que nos hacemos antes de avanzar es ¿cómo determino L y S? ¿Sí? ¿Cómo determino los L y S de los distintos átomos que pueda encontrar en la tabla periódica y que quiera estudiar? Entonces vamos un poco a eso con las reglas de Hund, y después seguimos con el desarrollo. Me imagino que habrán visto quienes cursaron estructura 3 un poco sobre reglas de Hund. De todas maneras, las vamos a revisar ahora, no vamos a hacer ninguna demostración, sino simplemente enumerar las reglas sobre cómo determinar los valores del estado fundamental para SL y J, y dar algún detalle cualitativo sobre el origen de las reglas, pero sin irnos a demostraciones que exceden el contenido de la materia, son bastante complicadas. Imagino que lo abordarán con más detalle en estructura 3, a donde corresponde más el tema. Pero para poder hablar un poco de magnetismo necesitamos poder calcular momentos angulares. Entonces, la primera regla, ¿sí? O sea, vamos a establecer 3 reglas a partir de las cuales vamos a determinar el SL y J de nuestro sistema de electrones. Y a partir de eso, después vamos a poder entrar en esa energía que dedujimos para el campo magnético y hacer algunas cuentas para determinar momentos magnéticos y susceptibilidades. Entonces, la regla número 1 es maximizar el spin total, y el origen de esta regla tiene que ver con minimizar la energía coulombiana. Entonces, sí, de manera cualitativa, si uno piensa en un sistema solamente de 2 electrones, uno piensa en tener 2 electrones que estén en forma paralela o antiparalela. En particular, la primera regla nos dice maximizar el spin total, entonces pensamos
en un sistema como este, ¿sí? Y si pensamos un poquito de dónde viene esta regla para minimizar la energía, obteniendo un spin paralelo para los electrones, ¿sí? Viene de que cuando uno plantea la función de onda total del sistema en términos del producto de la componente orbital y la componente de spin, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la función de onda total tiene que ser antisimétrica, ¿sí? Por principio de exclusión de Pauli, estamos trabajando con electrones. Entonces, si tomamos una función de spines paralelos, ¿sí? Esto es una función simétrica, con lo cual tiene que ser antisimétrica el producto, ¿sí? Antisimétrica ante permutación de spin y coordenada. Entonces, en el caso de tener una función de onda de spin simétrica, voy a tener que tener una función de onda orbital antisimétrica, de manera de respetar esta condición. Y en este caso, si esta componente orbital es antisimétrica, si yo tomo el límite de R1 tendiendo a R2, ¿sí? Esto tiende a 0, ¿sí? En el límite de que se solapan, una función de onda antisimétrica es 0. Y esto básicamente lo que me dice es que electrones que tengan spines alineados, ¿sí? Porque partí de esta condición, son electrones que no se van a poder acercar demasiado entre sí, que es algo que ya tenemos un poco en la cabeza también por el principio de exclusión de Pauli, y esto minimiza la repulsión coulombiana porque esta función de onda cuando se acercan los electrones nos da 0, entonces si no se acercan demasiado esos electrones, significa que se minimiza la repulsión coulombiana, y no solamente eso, sino que al no acercarse demasiado a los electrones, evita que haya un apantallamiento de la carga atractiva del núcleo, y eso hace también bajar a la energía del sistema. O sea, en este caso, ustedes tienen un protón, supongamos, y 2 electrones, y al tener spin up y spin down, digamos, un sistema de spin 0, y poder tener a este electrón que se acerque lo suficiente a este electrón, pensándolo de vuelta cualitativamente y un poco clásicamente, cuando este electrón se acerca hacia este electrón, va a apantallar la carga atractiva que este electrón siente de este núcleo, ¿sí? Y eso, apantallar esa carga atractiva, me sube la energía del sistema, mientras que en este caso, ¿sí? Al no poder acercarse, que es lo que estoy representando acá con esta perforación, al no poder acercarse estos electrones entre sí, uno por un lado minimiza la repulsión coulombiana entre ellos, y por otro lado evita el apantallamiento de la carga atractiva del núcleo de un electrón sobre el otro. Entonces, regla número 1, sin demostración, maximizo spin total. Son 3 reglas. Regla número 2, maximizo el momento angular orbital, ¿sí? El L, o sea, maximizo el S y maximizo el L, y ahora vamos a ver un ejemplo. Esto también tiene origen en minimización de la energía coulombiana, y las reglas están en orden jerárquico, ¿sí? Siempre hay que cumplir la primera regla, es la que tiene que cumplirse primero, y la segunda tiene que hacerse de manera consistente con la primera regla. O sea, maximizo el momento angular orbital dentro de lo posible, siempre que sea consistente con la primera regla. Entonces, si hacemos un ejemplo, de paso, sí, antes de cerrar las reglas, ¿ustedes vieron ya reglas de Hund? ¿Algunos sí, algunos no? ¿Todos sí o ninguno? Sí, en estructura 3. En estructura 3. O sea, la mayoría cursa aquí. Ok, Agustina no. Igual Okay. no recuerdo que las demuestren en estructura 3, las mencionaron, sí. Bueno, en estructura 3 incluso es más, me parece que corresponde más a estructura 3, pero entiendo que pueda pasarse sin demostración. Bueno, acá tampoco vamos a demostrarlas, es simplemente vamos a recordarlas, y quienes no la vieron las vamos a plantear, quizás de igual manera que se plantea en estructura 3. Entonces, la regla número 2, maximizar el momento angular orbital. Entonces, si por ahora solamente pensamos en las primeras 2 reglas y nos imaginamos una capa F, ¿sí? Que tenga L3, donde podemos tener nuestros LZ desde menos 3, digamos 2L más 1, valores posibles para LZ, y supongamos que tenemos 3 electrones que queremos ubicar.
Entonces, vamos a ubicar los 3 electrones paralelos entre sí, ¿sí? De manera de maximizar el spin total, y lo vamos a ubicar, como están paralelos entre sí, nunca los puedo poner en el mismo LZ, no pueden tener todos los números cuánticos iguales, con lo cual, si ubico el primer spin en el LZ máximo, el segundo lo voy a ubicar en el segundo LZ máximo disponible que tenga, por eso es maximizar el momento angular orbital de forma consistente con la primera regla. Entonces el tercero lo voy a poner acá. Pero todavía tengo una degeneración que levantar para poder determinar un estado LSJ, ¿sí? Porque puedo tener valores de J que van entre L menos S y L más S, entre módulo de L menos S y L más S. Y entonces la tercera regla lo que nos dice es que si la capa está menos que semillena, o sea, en este caso nos entran 14 electrones, ¿sí? Tengo 7 valores posibles de LZ, en cada uno puedo poner spin up y spin down, entonces tengo 14 electrones que puedo ubicar ahí. Entonces si la capa está menos que semillena significa 7 o menos, y más que semillena significa 7 o más en este caso. Entonces si está menos que semillena, mi valor de J va a ser L menos S, ¿sí? Módulo de L menos S, y si la capa está más que semillena, ¿sí? O sea, de 7 a 14 en este caso, va a ser L más S. Y el origen de esta regla está relacionado con el acoplamiento spin-órbita. Básicamente, el motivo por el cual este J toma valores extremos es porque, si pensamos en un acoplamiento spin-órbita, un término de Hamiltoniano de esta forma L por S, y esta constante L es mayor que 0, ¿sí? La energía se va a minimizar si tengo L y S antiparalelos, y si tengo L menor que 0 se va a minimizar la energía si tengo L y S paralelos. Entonces por eso es que tengo mis valores extremos para determinar el valor de J como L menos S y L más S. Y entonces hagamos algunos ejemplos para afianzar un poco estas reglas. Antes de eso vemos la notación, ¿sí? La notación es un poquito rebuscada, pero nos da todos los valores importantes. Entonces, básicamente tenemos el momento angular, se pone en mayúsculas usando las letras SPD, FGHI, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El spin se pone a través de la multiplicidad de spin, 2S más 1, y acá abajo se pone el J. Entonces, en este caso, ¿sí? Uno tendría un momento angular de 6, 3 más 2, 5 más 1, 6, sumando todos los L, Z de los electrones con los cuales estoy ocupando. Entonces 6 es letra I, ¿sí? El spin es 3 medios, ¿sí? La multiplicidad va a ser 3 más 1, 4, ¿sí? Entonces pongo un 4 acá, y tengo un capa menos que semillena, entonces voy a tener L menos S, ¿sí? Y tengo 6, dijimos, de momento angular, tengo 3 medios de spin, ¿sí? 3 medios es 1,5, 6 menos 1,5 es 4,5, que es 9 medios, y es el valor que pongo acá para J. Entonces, con esta notación ya identifico mi J, mi L y mi S, de mi conjunto de electrones en este átomo. Entonces, supongamos que tengo esta situación, ¿sí? ¿Qué valores tendríamos entonces para esta notación, digamos? Para 2S más 1 XJ. ¿Cómo? Perdón, me perdí. Sí, la pregunta es, yo estaba en esta situación que puse 3 electrones y ahora les digo, bueno, pongo 6. O te perdiste en lo de 3 electrones también. No me queda claro. Recién. No. ¿Cómo? Perdón. No me queda claro cómo determinaste el L. El L lo determiné sumando los L de cada uno de los electrones. Eso es 5, ¿no? 6. 6. 6, que es una I. Porque ese es 0, ¿sí? Esto es 0, 1, 2, ese es 0. 3, 4, 5, 6. Ok. Ok, listo, joya.
¿Ok? También, sí, sí, sí. Entonces, la pregunta, y hacemos un par de ejemplos así recordamos esto, la pregunta ahora es, si paso de acá a acá, ¿cuál sería mi LSJ o mi notación para representar a esos tres valores? Tu L es D. D sería 2, ¿no? Sí. Pero fíjate que acá tendría un L de 3, porque esto se me anula y me queda un 3. Ah, también, también. Está bien, es F. Sí, es F, y después de spin, Y tenés 5, Es 6, bien, 6, 5. y de J, ¿3? No, para no. 9, la suma. no, porque estoy menos que semillena. Ah, estás menos que semillana, está bien. ¿Y cuánto era el L? ¿Era 3, dijimos? El L es 3, sí. Está bien, te queda. No, no está bien lo que dijo Lucas, ¿no es 3? No, pero perdón, el spin, ¿cuánto dijeron que es? Por lo que dijeron era 6, no lo vi. Para mí No, no, sería no, el, 3. el- el- el spin es 3. Si alguien dijo 6 y yo dije que ok, está mal. O sea, lo que es Sería J eh, igual 0. sería Para J mí es igual a medio. 0. O sea, es 6 sobre 2. O sea, hay 6 spins puestos, Sí. pero 6 sobre 2 es 3, entonces es un estado de J igual 0, que es algo que va a ser general, que un electrón menos que semilleno me da un J igual 0. O sea, una capa menos que semillena me da J igual 0. Y acá tengo este 7 porque es un 2 por 3 más 1, 7. Y tengo el F, que es el 3, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Para el momento, básicamente tengo un 3 y un 3 y un 0. O sea, tengo un 3 y un 3 menos 3, digamos. El L es 3. O sea, ¿vos estás sumando el LZ o el L total? Estoy sumando los LZ para tener el L total. Ah, claro, el L total de todo el sistema, ok. Sí, Y básicamente te quedas con el spin que sobrevive, que es el 3S. sí. O sea, sí, con el electrón que sobrevive, que es el 3, perfecto. Bien. Hacemos dos ejemplitos más, ¿sí? Agregué uno más acá. Esto es capa semillena. Y de L ahí tenés 0. Bien. Entonces es un S. S, bien, Sí. de spin. Menos 7 medios. No, o 7 medios, perdón. 7 medios, ¿sí? Entonces queda un 8. Y del J, Y está en el limbo, porque una dice si está menos que semillena y otra si está más que semillena. Pero si está semillena, ¿cuál era? ¿O da lo mismo? No. fíjate que va a dar lo mismo, porque dijimos que el L0, ¿no? Sí, Entonces me totalmente. queda S. Está bien. ¿Sí? Entonces tenemos 8 y 7 medios, son números equivalentes porque acá tengo multiplicidad, entonces acá pongo un 7 medios y me da 8, y acá abajo me queda un 7 medio para el J. Pero Claro. en realidad tengo un J igual a S. Totalmente innecesario complicarse así, pero así es. Por convención. Y hagamos este ejemplo y uno Una, más. una, Sí, una duda más, Gustavo. O sea, sí, las reglas de Hund eran para conseguir cuál era el ground state, sí. en cierto modo. Solamente el ground state. Ok, ok. Sí. Entonces ahora tenemos
básicamente 3 electrones y nos quedó solamente uno descompensado. El spin va a ser un medio, ¿sí? Que es lo único que me sobrevive. L es un 3, así que es F. ¿Sí? Y es semillena, así que es L más S. Sí. No importa. Es eso. Entonces nos queda un 2, un F y un 7 medios. ¿Sí? El 7 medios viene de un medio más 3. ¿Sí? ¿Así es? Sí, un medio más 3 es 1 más 6 medios, es 7 medios. Y el último caso de interés, porque vamos, si no me equivoco, a empezar con este caso, es si tenemos esto, ¿cuál es la situación? Si tenemos todo lleno. El spin es 0. El L también. ¿Puede ser? ¿Sí? O sea, es todo 0. Es todo Básicamente 0, tendría exactamente. uno El S, S0. 1 S0. 1 es 0. Y las capas llenas, ¿sí? Entonces nos aportan un momento angular 0 de todo tipo, ¿sí? Total, orbital y de spin. Y eso tiene la ventaja, entre comillas, de que si uno piensa en un átomo de muchas capas llenas y quiere calcular el momento total de todo el sistema, ¿sí? Todas las capas que estén llenas no nos van a preocupar, solamente tenemos que ver la última. Si la última está llena, es 0. Y si la última está semillena, nos preocupa la última, porque todas las de adentro están llenas, entonces nos aportan con 0. ¿Sí? Entonces, estas reglas nos sirven, por un lado, para ver una sola capa, pero a su vez, como estamos viendo la última capa, automáticamente nos da el resultado de todo el sistema, de todo el átomo. Y bueno, entonces, y respecto de, sí, respecto de vuelta, alguna vez creo que lo mencionamos, pero de la contribución del núcleo, ¿sí? El núcleo es muy masivo y uno puede pensar en el magnetón de Bohr que va como 1 sobre la masa, entonces ya son miles de veces de diferencia y cualquier respuesta magnética del núcleo en comparación a la electrónica va a ser despreciable, entonces por eso hablamos del comportamiento electrónico. Entonces vamos a empezar con lo último que les decía, con el caso de magnetismo en sólidos de átomos con capas llenas, como son, por ejemplo, los sólidos de gases nobles o los sólidos iónicos, ¿sí? Que se transfería un electrón, pero en definitiva quedaban capas llenas. Y entonces tenemos el caso de que todo era 0, ¿sí? O sea, todo significa el L, el S y el J, con lo cual, si volvemos a la primera diapositiva y tomamos el término de delta E, en particular el término, el delta E0, el fundamental, tenemos que, lo que hice es simplemente, estoy poniendo la misma expresión de la primera diapositiva, pero saqué los términos que tenían S y L, ¿sí? Entonces me sobrevive solo este término. Entonces, si pienso en un campo magnético en la dirección Z y desarrollo un poquito acá, sí, básicamente resuelvo este producto cruz, saco el campo magnético hacia afuera, un H cuadrado, y me queda un XY cuadrado más Y cuadrado. Y acá aprovecho que como estoy con capas llenas, ¿sí? Tengo simetría esférica, y como tengo simetría esférica, y estos son valores medios, ¿sí? Son valores promedios, entonces el valor promedio para todas las coordenadas es el mismo, digamos, para xy cuadrado, para y cuadrado, para zi cuadrado, entonces puedo escribir directamente a cada uno de estos, lo puedo escribir como un tercio del valor de ri cuadrado, ¿sí? Entonces, como acá tengo un xy cuadrado y un y cuadrado, esto me daría un 2 tercios, y entonces ese 2 tercios me cancela parcialmente el 8 a un 4 y el 3, 12, ¿sí? Y acá escribo en vez de xy cuadrado o de y cuadrado, escribo un ri cuadrado porque estoy tomando un valor medio de un sistema que tiene simetría esférica. Entonces ahora quiero calcular la susceptibilidad de este sistema. Entonces la susceptibilidad la calculo como la derivada de la magnetización respecto del campo. Entonces para calcular la susceptibilidad tengo que calcular la magnetización.
como estoy trabajando con átomos aislados, esencialmente voy a calcular el momento magnético por átomo, y a eso lo multiplico por el número de átomos dividido volumen, ¿sí? Porque esto está definido por unidad de volumen. Y entonces, a partir de la definición de magnetización, sí es menos el cambio de la energía respecto del campo magnético. Entonces, así voy a calcular mi susceptibilidad, ¿sí? A partir de una segunda derivada, ¿sí? Por eso habíamos hecho esa expansión hasta orden h² al principio. Y entonces, teniendo ya nuestra expresión para el delta E, a su vez nos preocupa solo el delta E porque son los únicos términos de la energía que contienen el campo, ¿sí? Entonces, si quiero hacer una segunda derivada, simplemente se me va el h² de acá, y me aparece el menos n sobre b, el h² me baja un 2 y me queda un 6. Y acá uno puede definir, ¿sí? A partir de el número de electrones por átomo, ¿sí? Z sería el número total de electrones que tengo en este átomo. Entonces uno define un radio atómico medio, ¿sí? Que básicamente sería, si se fijan, si uno pasa este Z para acá dividiendo, me queda sumar sobre todos los electrones por su tamaño orbital promedio, y dividir en el número total de electrones. Entonces como que me está dando el tamaño, ¿sí? De la órbita del electrón promedio entre todos los electrones, ¿sí? Es como hacer esto dividido Z. Entonces, si lo veo de este lado, me queda Z, el número de electrones por átomo, por el radio atómico medio, ¿sí? Donde sería un promedio de todas las órbitas de todos los electrones del sistema. Entonces, simplemente lo reescribo acá de vuelta, ¿sí? A esta susceptibilidad del caso de átomos con capas llenas. Y esto es lo que se llama susceptibilidad diamagnética del Larmor, ¿sí? Diamagnética porque tengo un signo negativo y me induce un momento que es opuesto al campo aplicado, ¿sí? Porque esto es G, es básicamente, perdón, G, no sé, dije G. G es básicamente M sobre H, entonces tengo una magnetización que se me opone al campo aplicado. Y esto describe, como les decía, la respuesta de sólidos, de gases nobles y sólidos iónicos, y el valor, ¿sí? Es bastante pequeño, ¿sí? De este término diamagnético, ¿sí? Del orden de 10 a la menos 5, y ahora vamos a ver, a medida que vamos permitiendo que estos L y S sean distintos de 0, cómo se va a ir modificando esta susceptibilidad y cómo se va a ir modificando el cálculo. Entonces, por ahora tenemos una susceptibilidad del orden de 10 a la menos 5 para capas llenas. Recupero ahora entonces el término de la primera diapositiva completo, y voy a hacer un poco de un desarrollo acá para escribir esto en términos de J, ¿sí? En términos de J y del G del AND. Entonces, al valor de expectación, básicamente voy a multiplicar por J² dividir por J², acá, a este L más GS, ¿sí? Entonces tengo un JJ y un J², un JJ y un J², y me queda un L más GS, ¿sí? Y a este L por J lo voy a escribir como J² más L² menos J menos L², ¿sí? Sí, básicamente este J menos L² me va a anular el J² y el L² y me va a quedar solamente menos el doble producto de uno por el otro. Con el menos se me da un más y el 2 se me va con el 2 y recupero mi L por J, ¿sí? Simplemente lo escribo en términos de cosas para las cuales pueda tener los autovalores. Y acá hago lo mismo, ¿sí? Tengo J² más S² menos J menos S², ¿sí? Entonces si desarrollo esto me da un S por J sobre 2. Acá me faltó un 2. Acá va un 2. Y va a faltar un 2 en la cuenta, salvo el resultado final, porque el resultado final es correcto. Acá uso simplemente que J es L más S, entonces donde tengo un J menos L pongo un S, donde tengo un J menos S pongo un L. Y acá simplemente sustituyo por S² L² y J² por SS más 1, LL más 1 y J más 1, y hago cuentas, y ahí es el motivo por el cual el resultado es el correcto, porque no las voy a hacer a las cuentas. Es simplemente venir acá, poner el 2 como corresponde, reemplazar por SS más 1, LL más 1 y JJ más 1, y uno llega a esta expresión, ¿sí? Donde tengo a mi J afuera, y esto que está acá es lo que se llama el G del AND,
y entonces tenemos, podemos usar el valor de J y no tenemos esta molestia del G que tenemos para el L más GS. Sí, esto lo podemos hacer cuando estamos en un subespacio de 2J más 1 y estamos comparando estados dentro de ese mismo subespacio. Sí, J es igual a... Ahora vamos a distinguir dos casos particulares. Vamos a distinguir. Recién dijimos capa llena, ¿sí? Entonces era J igual a 0, S igual a 0 y L igual a 0. Ahora voy a decir J igual a 0 y capa parcialmente llena. Y esto, como vimos en los ejemplos, ¿sí? Corresponde a un electrón menos que capa semillena, ¿sí? Lo pueden chequear en distintas orbitales, siempre van a tener que un electrón menos que capa semillena les da J igual a 0, pero no tenemos S y L igual a 0, ¿sí? A diferencia de lo que resolvimos en la diapositiva anterior. Entonces, tomando estos términos que nos quedan por acá, ¿sí? Básicamente me va a sobrevivir el término, bueno, acá estoy haciendo HZ de vuelta, el término que nos había dado la contribución diamagnética que habíamos calculado para el caso de capas llenas, pero además me aparece este término, porque ahora voy a tener un L y un S que no van a ser igual a 0, ¿sí? Y acá estoy mezclando estados que pueden tener distintos J, ¿sí? Acá no se aplica la cuenta que hicimos en este caso. Y si acá hacemos una segunda derivada, ¿sí? Simplemente acá lo que hice fue agarrar esto que está acá arriba, ¿sí? Tomar la dirección Z, acá lo escribí como el x cuadrado más y cuadrado que tenía de la diapositiva anterior, el término diamagnético, me saqué este término que me queda 0 porque tengo J0, ¿sí? Y acá estoy ensanguchando con el mismo estado, y estoy trabajando ahora con el estado fundamental, y haciendo una segunda derivada respecto del campo, básicamente de vuelta para quedarnos con la susceptibilidad, y teniendo el signo menos y el n sobre b, tenemos este término de acá. Algo más que hice fue invertir, como estoy calculando para el estado fundamental, invertí acá abajo, ¿sí? Cualquier energía que no sea la del estado fundamental va a ser superior, entonces para que este término me quede positivo, si se fijan la manera en la que teníamos desarrollado nuestro término de perturbación a segundo orden, teníamos En menos En', entonces le invertí el signo y puse En' menos En, donde el N es 0, entonces por eso me apareció un signo menos acá en la energía, y con este menos que me aparece al calcular la susceptibilidad me queda un término positivo, y al quedarme un término positivo es que me queda un término paramagnético, ¿sí? Débil, pero paramagnético. Débil digo porque venía de orden, de un término de orden h cuadrado, y este término paramagnético se llama, es un término paramagnético de Van Vleck y es un momento inducido en la dirección del campo porque es positivo, ¿sí? Esto siempre va a ser más grande que esto es un módulo cuadrado, siempre va a ser positivo, esto también son términos al cuadrado, siempre va a ser negativo, entonces tengo términos que sé qué signo tienen, entonces puedo decir si es de carácter paramagnético, ¿sí? Momento inducido en la dirección del campo, o diamagnético. Entonces, en este caso de tener capa parcialmente llena con J igual a 0, tengo una competencia, ¿sí? entre términos paramagnéticos y diamagnéticos, que son relativamente débiles, ¿sí? En comparación a el caso que nos resta analizar, ¿sí? Que es el caso de interacción magnética más fuerte, con un campo externo, que es el caso de J distinto de 0. Hasta ahora planteamos básicamente dos casos de J igual a 0, un caso de J igual a 0 con capa llena al principio, y después un caso de J igual a 0 con capa parcialmente llena, ¿sí? Eso es lo que nos dio, básicamente nos hizo sobrevivir este término porque tenemos L y S distintos de 0. Y lo que nos queda ahora es el caso de J distinto de 0. Cuando uno tiene un caso de J distinto de 0, ¿sí? Esencialmente si volvemos atrás, este término, que es lineal en el campo, es varios órdenes de magnitud a estos términos que son cuadráticos en el campo. Las susceptibilidades quedan algo así como 3 órdenes de magnitud más grandes, ¿sí? Al sobrevivir este término que va lineal con H. Entonces, los términos de orden H cuadrado ya son despreciables cuando tengo un J distinto de 0. Entonces me puedo quedar solamente con el término lineal, ¿sí?
para el cambio de la energía al poner un campo magnético. Y usando la cuenta de la diapositiva anterior, sí tenemos nuestro G de Landé, MVH y nuestros JZ, que es distinto de 0. Ahora, hay una diferencia con el caso anterior, que es que, con los dos casos anteriores, ¿sí? Que es que nuestro estado fundamental está degenerado a campo 0. ¿Sí? Porque a campo 0 yo tengo 2J más 1 estados posibles. En los casos anteriores, 2J más 1 era 1, porque tenía J igual a 0, en los dos casos anteriores. Entonces tenía un estado fundamental no degenerado. Ahora tengo un caso fundamental degenerado, y el desdoblamiento que se genera por prender el campo acá, ¿sí? Es bastante pequeño comparado a KT, ¿sí? O sea, es del orden es GMVH, ¿sí? Este J va a ir entre menos J y más J, entonces va a ser de orden 1, digamos, este término, entonces esto va a ser GMVH, orden GMVH, y si uno calcula, pone en la calculadora un campo de un Tesla, el magnetón de Bohr, y un factor giromagnético de 2, esto nos da 0,12 milielectronvolt, ¿sí? Y esto en temperatura, ¿sí? Es algo así como un Kelvin, 1, algo Kelvin, ¿sí? Recuerden que temperatura ambiente es 25 milielectronvolt. Entonces, en general, a una temperatura ambiente o incluso mucho más baja, mucho más baja, la temperatura va a permitir poblar, ¿sí? Distintos estados cuya degeneración se rompió por el campo magnético, y entonces ahora voy a tener que usar mecánica estadística para calcular la susceptibilidad, y no voy a poder hacer la cuenta que hice en las diapositivas anteriores, donde solo calculé el estado fundamental, donde lo hice así, porque era un estado que era no degenerado a campo 0, y asumo que cualquier multiplete superior en energía va a estar alejado, ¿sí? Que no corresponda al J del estado fundamental, que en ese caso era 0, ahora es algún J, y entonces supongo que solamente voy a poder poblar estos 2J más 1 estados que se me están desdoblando por prender el campo magnético. Entonces ahora voy a tener magnetizaciones asociadas a distintas a energías de distintos estados, ¿sí? De los estados que puedo poblar. De otra manera no tiene sentido considerarlo. Y entonces uno hace un promedio térmico, ¿sí? sobre las magnetizaciones pesado por exponenciales con la temperatura y la energía asociada a esa configuración. Y esto es, esencialmente, ¿sí? Es igual a menos n sobre b por df a dh. O sea, es lo mismo que teníamos antes, donde antes teníamos, en lugar de la energía libre de Helmholtz, que es esta f, teníamos la energía del estado fundamental. Entonces teníamos dE a dH, ahora tenemos dF a dH, que en el caso anterior coincidía F con E, con la del estado fundamental. En este caso no va a ser porque tenemos que hacer este promedio térmico. Entonces, conocemos sí, la expresión para encontrar esta energía libre de Helmholtz, que uno la escribe como una función de partición. Y básicamente, sí, esta f va a ser un menos kt logaritmo de z. Sí, ustedes hacen menos kt logaritmo de z sobre esto y menos kt logaritmo de esto y nos da f. Beta es 1 sobre kt. Y entonces la magnetización, ¿sí? Va a ser n sobre b. ¿Sí? Acá me saqué el menos porque este menos se va a ir con este menos. Entonces tengo un kt sobre z y de z a dh. ¿Sí? Básicamente hice la derivada de f escrito de esta manera, entonces es 1 sobre el argumento de logaritmo, 1 sobre z de z de h. Entonces, esencialmente, si se fijan lo que es z, z es la sumatoria de los términos exponenciales de energía que va acá en el denominador, que es lo que nos aparece acá en el denominador, y el de z de h es derivar esto respecto del campo, que es básicamente la exponencial misma por la derivada del argumento respecto del campo, que es la derivada de la energía, que es lo que está acá, porque la derivada de la energía es el m sub n, ¿sí? Es todo lo mismo, reescrito de distinta manera. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular, ¿sí? este z, ¿sí? Esta función de partición, teniendo en cuenta una sumatoria finita para los jz entre menos j y j, donde j es el valor del momento angular para esta configuración. Entonces tengo una sumatoria de, ¿sí? Recuerden, la energía es G mu V H J Z, entonces acá tengo G mu V H J Z y el beta, ¿sí? Porque es un E a la menos beta E, ¿sí?
Y esto es una serie geométrica, ¿sí? Que no voy a hacer el desarrollo para encontrar, es simplemente como sumar e a la menos n. Y tiene este resultado, ¿sí? Donde nos aparecen los límites de la suma. Y esto son básicamente dos senos hiperbólicos, arriba y abajo. Entonces esto que está acá arriba nos queda un seno hiperbólico de, digamos, seno hiperbólico y el factor 2 que no importa porque se cancelan. Entonces me queda un beta g mu bh 2j más 1 sobre 2. ¿Sí? Acá arriba este seno hiperbólico y abajo nos queda un seno hiperbólico de beta g mu bh sobre 2. Y ahora lo que quiero hacer es encontrar m. Entonces lo que voy a hacer para encontrar m es calcular dz de h por un lado, ¿sí? Que tengo z, y por el otro lado 1 sobre z. Entonces, separadamente voy a escribir dz de h primero, que tengo acá, y después voy a escribir el término restante y voy a hacer el producto de las dos cosas. Entonces, esto es un poco un choclo, pero la verdad es que es una derivada trivial. Fíjense que tengo que derivar esto respecto del campo, entonces es una derivada de un cociente. Entonces, hago regla de la cadena y hago primero derivada del término de arriba, que me queda este coseno hiperbólico, con el mismo argumento. ¿Dónde el logaritmo por qué? No recuerdo si era una manera más fácil de calcular esto, o sea, porque tenés la derivada de z y también tenés 1 sobre z, así que no me acuerdo si podías directamente hacer la derivada del logaritmo. Ah, claro, z. sí. Sí. Que era otra manera de ver cómo estabas haciendo la cuenta. Está bien. Sí, o sea, va a dar lo mismo. La tengo planteada así. Igual sería el logaritmo de esta cosa, ¿no? Pero sí, es lo mismo, sí. Está bien. Entonces, derivo el primero, tengo un coseno. El cociente sin derivar tengo el seno hiperbólico, menos, derivo el cociente un coseno hiperbólico, por el primero sin derivar tengo el seno hiperbólico, y sí, probablemente hubiera quedado más corto con el logaritmo. Y abajo el seno hiperbólico al cuadrado, ¿sí? De vuelta regla de la cadena, y lo único que saqué para afuera es el bj mu b sobre 2, ¿sí? Donde el que sale de ambos términos, ¿sí? Tengo un bj mu b sobre 2 que está multiplicando al campo, estoy derivando respecto del campo, y es el término que tengo en factor común respecto del numerador y el denominador. Y arriba tengo además el 2j más 1 que saqué para acá. Y por otro lado escribo el término de n sobre b kt sobre z, que es n sobre b kt sobre z, y z lo tengo acá. Entonces tengo el seno hiperbólico arriba, que va con h sobre 2, y abajo me queda el que va con h 2j más 1 sobre 2. ¿Sí? Y hago el producto de estas dos cosas. Se me cancelan muchas cosas. Entonces, básicamente, en la primera parte, ¿sí? Cuando hago el producto, este seno por este seno me queda seno cuadrado, que se me cancela con el denominador, y me queda el coseno sobre este seno, entonces eso hace que me quede esta cotangente. Y después, cuando hago el producto con esta parte, tengo el seno este de abajo se cancela con este seno de arriba, el seno este de acá se cancela parcialmente con este de abajo, y me queda una cotangente del término reducido, que no tengo el 2j más 1, entonces tengo una cotangente de bj mu bh sobre 2, y tengo afuera mi factor común beta j mu b sobre 2, se me fue el beta porque acá tenía un kt, y se me agrega el n sobre b. Entonces tengo este término para la magnetización, ¿sí? En el caso de átomos con capas parcialmente llenas, con J distinto de 0. Entonces lo tomo para la diapositiva siguiente, simplemente puse exactamente el mismo término. Y ahora, digamos, representando esto en forma gráfica, poniendo esto en un software o analizando los límites, ¿sí? Básicamente lo que uno tiene es que cuando el cociente del campo con la temperatura, ¿sí? Que es lo que sería campo por beta, ¿sí? El término magnético respecto de la temperatura, ¿sí? En energía los dos.
cuando tengo la parte magnética mucho más grande que la parte térmica, esencialmente lo que estoy haciendo es venciendo a mi promedio térmico que intenta anularme la magnetización. En el límite lo consigo magnetizar completamente al sistema y obtengo el momento magnético por átomo máximo, ¿sí? Que sería tener un GMV-J, o sea, todos tienen un valor de J, eso sería esta línea acá en el límite de H sobre T, N sobre B por la normalización que tengo en densidad. Y un caso que va a ser de más interés porque como habíamos dicho que estos valores de GMVH, incluso para campos de un Tesla que son relativamente grandes, son del orden de un Kelvin. Entonces, si queremos saber qué pasa a temperaturas razonables, podemos plantear este límite de GMVH mucho menor que KT. ¿Sí? Ya a unas decenas de Kelvin vamos a estar para un Tesla en este límite. Y entonces podemos aproximar a estas cotangentes hiperbólicas, ¿sí? Como un argumento mucho menor a 1, ¿sí? Porque es básicamente GMVH mucho menor que KT, ¿sí? Es un argumento mucho menor a 1, y entonces haciendo un desarrollo de Taylor y quedándonos con los primeros dos términos, nos queda 1 sobre X más un tercio por X. Y entonces, simplemente lo que hago acá abajo es reemplazar esta expresión para el desarrollo de la cotangente con un X mucho menor que 1 en este caso. Si se fijan, los términos de 1 sobre X se van a cancelar entre sí. ¿Sí? Cuando yo haga 1 sobre el argumento acá, ¿sí? El 2J más 1 se cancela con el 2J más 1 y me queda simplemente beta GMVH abajo, y que es exactamente lo que tengo acá, ¿sí? Me va a quedar este beta GMVH abajo al hacer el 1 sobre X. Entonces los términos de 1 sobre X se me cancelan en ambos casos, y me sobreviven los términos de un tercio de X, ¿sí? Entonces lo que estoy poniendo acá es simplemente un tercio del argumento, ¿sí? Es un tercio de, bueno, este 2J más 1 es el que tengo acá, sobre T3 es el un tercio, y el X sería todo esto que está acá, es el argumento tal cual sin haber hecho nada, ¿sí? Y acá me queda menos un tercio, beta GMVH sobre 2, también sin haber hecho nada, y de vuelta lo que pasó es que los términos de 1 sobre X se cancelaron, porque al hacer 1 sobre X acá, me queda el mismo término que acá, entonces se me va. Entonces, desarrollando un poquitito más por acá, saco hacia afuera el GMV, lo junto con este GMV, me queda GMV al cuadrado, saco el 6 de este 3 por 2 y 3 por 2 y me queda un 12 afuera. Saco el H, saco el beta también. Entonces acá adentro simplemente me queda este 2J más 1 al cuadrado, menos 1, ¿sí? Porque saqué todo el resto como factor común hacia afuera. Entonces acá tengo un 1 al cuadrado que se me va con este 1, cuando expanda esto de acá. Entonces básicamente de esto de acá me va a quedar un 4J cuadrado más 4J, ¿sí? Y el 4 se me va a ir con el 12 y me queda un 3. Y el J cuadrado más J es un J por J más 1. Y esto que está acá es trivial para hacer la derivada, ¿sí? Respecto de H y calcular la susceptibilidad. Y lo que nos queda, ¿sí? Es este término de acá, como 1 sobre T, que es la ley de Curie, ¿sí? De manera general para un valor general de J. Entonces, algún ejemplo en el que se aplique esta ley, ¿sí? Son cristales aislantes. Hablo de aislantes porque todavía no estoy poniendo el magnetismo itinerante, ¿sí? Estoy hablando solamente de iones que estén fijos, ¿sí? La clase que viene vamos a ver un poco qué pasa con los electrones que se están moviendo. Cuando digo iones que estén fijos, me refiero a los electrones. Los iones están más o menos fijos. Entonces, podemos considerar cristales aislantes con iones de tierras raras. Eso nos da, que acá puse, ¿sí? la fila de la tabla periódica con los elementos de tierras raras, que tienen principalmente últimas capas F, como las que analizamos en el caso de las reglas de Hund, y la susceptibilidad que nos da a temperatura ambiente es del orden de 10 a la menos 2, ¿sí? Comparando con el 10 a la menos 5 que les dije para el caso del término diamagnético. Y es por eso que cuando calculamos esta susceptibilidad de Curie, directamente descartamos completamente los términos que iban con H cuadrado, porque nos da una contribución de varios órdenes de magnitud
por debajo a temperatura ambiente. Y hago recálculo de a temperatura ambiente porque en realidad el término de Curie, si uno baja la temperatura, crece fuertemente, ¿sí? Va como 1 sobre T. Es a temperatura ambiente que el término de Curie es 3 órdenes de magnitud más grande que esta susceptibilidad diamagnética de Larmor y similar al término de paramagnetismo de Van Vleck. Entonces acá estoy representando no a escala, solamente los signos, ¿sí? De cómo es la susceptibilidad de Curie, ¿sí? No es que la susceptibilidad de Curie tiende a este valor, sí, tiende a 0, lo que pasa es que quiero decir que a temperatura ambiente, si bien es muy chiquito, es mucho más grande que estos dos, entonces lo estoy poniendo así, y se me diverge hacia temperatura 0, que es cuando básicamente todos los momentos se alinean con el campo magnético. Bien. Entonces, hasta acá fuimos más o menos rápido, no sé si no les pregunté suficiente sobre preguntas o más o menos fue medio trivial, pero acá, si bien vamos 1 hora, me parece que es un lugar para hacer una pausa o hacer una discusión de algunas dudas antes de pasar a la parte de orden magnético. ¿Podrías como recapitular los resultados importantes que obtuvimos Sí. en estos 3 casos? Los puntos importantes son primero si el estado fundamental a campo cero está degenerado o no, ¿sí? Si el estado fundamental a campo cero es degenerado y esa degeneración se rompe cuando pongo el campo magnético, entonces para calcular nuestra magnetización tenemos que hacer un promedio térmico, suponiendo que la temperatura alcanza para poder poblar los distintos estados, como es el caso porque hicimos el cálculo de que era del orden de 1 Kelvin, el desdoblamiento que teníamos. Entonces, por eso, en este caso de J distinto que 0, hicimos un promedio térmico. Que fue el caso que encontramos el término de Curie. ¿Sí? Antes que esto, planteamos primero el caso de diamagnetismo, ¿sí? No es que de forma anticipada necesariamente era diamagnetismo, sino que teníamos, es lo que resultó, ¿sí? Al tener J igual a L igual a S igual a 0, todo es igual a 0 porque tenemos capas llenas, ¿sí? Que dijimos que nos sirven. Este término diamagnético, a su vez, es un término que está, si nosotros tenemos capas semillenas, ¿sí? Si tenemos la quinta capa semillena, todas las capas llenas que están adentro van a estar contribuyendo con este término. O sea, este término está presente, pero es muchos órdenes de magnitud por debajo de términos, en el caso que tengamos un J distinto que 0. Entonces, en este caso, teníamos este término digamos, para el cambio en el estado fundamental, cuando ponemos un campo magnético y tenemos un J igual a 0, es un estado que es no degenerado, ¿sí? Y hicimos ya directamente nuestra derivada, la podemos hacer directamente sobre la energía del estado fundamental, y no hace falta que encontremos una energía a través de estadística de una energía libre de Helmholtz. Y algo parecido pasó con el caso de el paramagnetismo en la situación de J igual a 0, ¿sí? Parecido quiero decir porque de vuelta no teníamos degeneración, y entonces al tener un estado fundamental y suponer que estados excitados no van a estar siendo poblados con temperatura, es que tomamos la magnetización simplemente como la derivada respecto a esa energía corregida por poner un campo, y en ese caso encontramos que se suma un término que es paramagnético por el signo que tiene, ¿sí? Tiene un signo positivo, mientras que el término anterior diamagnético era negativo, entonces estos términos compiten, y estos dos términos son los que despreciamos en el caso de J distinto que 0, ¿sí? Que tomamos la expresión de básicamente la diapositiva anterior, que acá está la expresión completa, y nos quedamos solo con el primer término, ¿sí? Porque los otros dos son de orden h cuadrado, y ya un término de orden h cuadrado nos daba susceptibilidades del orden de 10 a la menos 5, y este término de orden h nos da susceptibilidades del orden de 10 a la menos 2. Y acá es donde, en el caso de paramagnetismo con capa parcialmente llena, ¿sí?
paramagnetismo es el resultado de vuelta. Tenemos espines libres, que se les llama porque no interactúan entre sí, que si la temperatura es suficientemente baja o el campo es suficientemente grande, uno puede alinearlos con el campo magnético, y eso es lo que encontramos en el último caso, ¿sí? Retomando hacia el final, ¿sí? Esta magnetización en función de H, que es graficar esta expresión acá, y después hacia el final que tomé el caso de temperaturas más altas, ¿sí? Que de vuelta no son tan altas porque este término es del orden de 1 Kelvin para 1 Tesla, ¿sí? Y encontramos este término de Curie, ¿sí? De la susceptibilidad decreciente con la temperatura, y que a temperatura ambiente es 2 órdenes de magnitud mayor a los términos de H cuadrado. ¿Se siguió? Sí, buenísimo. Gracias, vino bien porque hubo como mucha cuenta. Entonces, Está bien. Ustedes, bueno, sí, por ahí fui un poco más rápido que otras veces. La verdad que estoy un poco desorientado capaz. Pero sí, cualquier cosa, sí me preguntan. En esta clase más o menos incluí todas las cuentas, de las cosas que hago las cuentas, de las reglas de Hund no hice cuentas, pero de las cosas que hago las cuentas están todas presentes. Si hay alguna cosa que les suena raro, me preguntan y lo revemos. Entonces, lo que vendría ahora, ¿sí? Después de la pausa, es orden magnético, ¿sí? O sea, poner una interacción entre estos espines todavía de forma localizada, ¿sí? En esta clase vamos a hacer todo de forma localizada. Así que hacemos un recreo hasta las 6:30, ¿sí? Son 6:07, y retomamos 6:30. dale, genial. Dale, macanudo. Genial. Ok. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Ok. Bueno, cualquier cosa, volvemos. Entonces, la pregunta que me hago ahora es, ¿cuál es el origen, ¿sí? del orden magnético que se observa en ciertos materiales a ciertas temperaturas? Y cuando digo orden magnético me refiero a que se encuentran magnetizaciones distintas de ceros cuando el campo es cero, ¿sí? De lo que vimos recién, en cualquier caso, un campo nulo nos va a dar una magnetización cero, en el caso paramagnético, y lo que queremos ahora es describir magnetización espontánea, ¿sí? Que es magnetización en el caso en que tenemos un campo nulo y de todas maneras tenemos un orden magnético en el sólido, con lo cual significa que tenemos que tener de alguna manera interacción entre los momentos, entre los espines, ¿sí? Del sólido entre sí. Antes de eso, simplemente para detallar que acá los términos estos que marqué como constantes con temperatura son aproximadamente constantes con temperatura, ¿sí? Por eso los puse así. Si se fijan, la dependencia que tuvimos era directamente valores que no dependían de T. Y esa temperatura ambiente que uno tiene, esta comparación, ¿sí? De 3 órdenes de magnitud de diferencia, si uno baja más, todavía eso se amplifica porque estos valores se mantienen constantes. Bien, entonces volviendo a lo de orden magnético, ¿sí? La pregunta que nos hacemos es, a partir de lo que observamos, ¿sí? Que es que vemos orden magnéticos, queremos estimar, en realidad averiguar cuál es el origen, ¿sí? Lo primero que uno se imagina y que uno puede intuir que sea la respuesta correcta es pensar en la interacción dipolar magnética que uno tiene entre momentos vecinos. Si uno calcula esa interacción dipolar magnética, si pensamos que tenemos dos dipolos, ¿sí? M1 y M2 separados a una distancia r, ¿sí? Dos dipolos magnéticos, y uno calcula esa energía de interacción, que no voy a hacer el desarrollo para esta expresión que se encuentra de manera clásica, es una interacción que va como 1 sobre r al cubo, ¿sí? Y uno puede estimar esta magnitud tomando g mu v como valores para los momentos magnéticos. Entonces, tomar un valor de g mu v cuadrado sobre un ángstrom al cubo,
como espines que están bastante cerca, porque en realidad un ángstrom es menos que un parámetro de red. Acá estoy tomando, si se quiere, un límite más o menos superior de lo que sería esta energía. Y si uno computa esta energía, hace este cociente, uno encuentra que es del orden de 0,1 milielectronvolt, ¿sí? De vuelta bastante bajo, ¿sí? Son energías que en temperatura son del orden del Kelvin, con lo cual lo que uno observa que es que a temperatura ambiente incluso, o a varias decenas o cientos de grados, o más que temperatura ambiente también, uno encuentra orden magnético, y con este tipo de energía, que es considerar interacción entre dos dipolos magnéticos, no nos alcanza para poder describir ese fenómeno, ¿sí? O sea, con este tipo de interacción no podemos explicar que haya magnetización espontánea a decenas o a cientos de Kelvin, ¿sí? Porque esperaríamos en base a eso que una temperatura de esa magnitud rompa cualquier interacción, ¿sí? De este tipo, y la magnetización sea cero, ¿sí? Pero la realidad es que se observa que a cientos de Kelvin uno tiene orden magnético. Y resulta que la respuesta es quizás un poco no tan intuitiva, ¿sí? De todas maneras, algo ya vimos un poco en las reglas de Hund, el origen colombiano que tenían los términos de spin, ¿sí? Y para poder encontrar, ¿sí?, el origen de ese orden magnético, no vamos a hacer cuentas en profundidad para hacer esta descripción, porque es bastante complicada, ¿sí? De hecho no es algo del todo resuelto como para poder presentarlo, sino que vamos a hacer una especie de introducción para tener una idea del origen de esta interacción, y a partir de eso proponer un hamiltoniano de interacción y trabajar con ese hamiltoniano, ¿sí? Pero antes de eso, en lugar de introducirlo directamente como un término de producto entre espines, ¿sí?, que uno podría decir tengo una constante por spin 1 por S1 por S2, veamos de dónde viene ese término que uno inicialmente puede pensar que viene de una interacción de este tipo, ¿sí?, de interacción dipolar magnética. Entonces, para introducir hacia ese término, ¿sí?, que queremos encontrar, pensamos, de vuelta, igual que como lo hicimos en el caso de reglas de Hund, pensamos en un sistema simple de dos electrones, ¿sí? Solo que ahora podemos pensar en dos electrones cada uno con su protón, o sea, tenemos dos átomos, un sistema de dos electrones como una molécula de hidrógeno, y tenemos este hamiltoniano. De vuelta, escribimos de forma general, sin hacer ningún detalle, la función de onda total, ¿sí?, de este par de electrones como un producto de un término orbital y uno de spin, ¿sí?, que lo hacemos así porque nuestro hamiltoniano no depende del spin, y eso es lo importante, ¿sí? Es parte de la sorpresa, ¿sí? Partimos de un hamiltoniano que no depende del spin y queremos describir un comportamiento que esté relacionado con el spin. Y eso es consecuencia de la simetría de las funciones de onda y del principio de exclusión de Pauli, de igual manera que planteamos algo de alguna manera similar en las reglas de Hund, que partimos de pensar en simetría de funciones de onda y terminamos por hablar de interacción colombiana y de alineamiento entre espines. Pero esto va a ser un poquito diferente. Bueno, entonces, tenemos este hamiltoniano, dos electrones, tenemos esta función de onda, que tiene que ser antisimétrica, que describe nuestra parte orbital y nuestra parte de spin para estas dos partículas, ¿sí?, estos dos electrones. Y lo que voy a hacer ahora es construir soluciones orbitales simétricas y antisimétricas a partir de funciones de onda de una partícula, ¿sí?, psi1 y psi2, ¿sí?, que estoy poniendo, fíjense, como una psi minúscula en lugar de esta psi mayúscula, ¿sí?, en realidad sí, correspondería acá. Voy a hacer funciones de una partícula, psi1 de R1 y psi1 de R2, para construir una función orbital simétrica y una antisimétrica. Entonces, construimos la simétrica y la antisimétrica simplemente haciendo suma y resta, no estoy poniendo ningún término de normalización, ¿sí? No voy a pensar en eso por ahora. Fíjense que lo que estoy haciendo esencialmente es hacer, en los dos casos tengo los mismos términos, en un caso sumado y en el otro restado, y lo importante es que estoy intercambiando de partículas, ¿sí? De esa manera es que consigo tener la simetría y la antisimetría, ¿sí? La simetría y antisimetría es ante permutaciones de partículas, entonces en este caso tengo psi1R1, psi2R2, más psi2R1, psi1R2, ¿sí? Acá estoy cambiando
de coordenada, ¿sí? Para la función opuesta, y acá tengo lo mismo, pero con un menos, ¿sí? De manera que cuando cambie de partícula me salga un menos y esta función sea antisimétrica. ¿Sí? Entonces tengo estas dos posibilidades que estoy planteando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es escribir cuánto vale la diferencia de energía asociado a esta propuesta simétrica y esta propuesta antisimétrica, ¿sí? O sea, calculo en particular la diferencia de energía potencial, por eso estoy ensanguchando a este término B, ¿sí? Con estas dos funciones psi-s y psi-a, ¿sí? Y estoy calculando US menos UA, ¿sí? Sería la diferencia en energía correspondiente a mi solución simétrica y mi solución antisimétrica, orbital. Entonces, como tenemos todos términos del mismo tipo, ¿sí? Simplemente cambian signos, entonces muchos términos se van a ir, ¿sí? Y solamente nos sobrevive, ¿sí? Tengo un factor 4 que viene de, que me aparece el mismo término 4 veces, que es justamente el término que me relaciona, ¿sí? Me cruza funciones de onda evaluadas en una coordenada con la misma función de onda evaluada en la otra coordenada. O sea, me cruza psi1R1, psi2R2, psi2R1, psi1R2. O sea, lo único que hice acá fue agarrar esta suma, ponerla acá donde dice psi-s y ponerla acá donde dice psi-s, y se me canceló, por ejemplo, si tenía el psi1, psi2 con el psi1, psi2, se me va a cancelar con lo mismo que tenga acá, el psi1, psi2, psi1, psi2, porque tengo una resta, ¿sí? Entonces solamente me van a sobrevivir los términos cruzados, en donde acá pueda tener un menos con este más, y acá tenga un más, y eso haga que se me sumen los términos, ¿sí? Y eso termina dando 4 términos, ¿sí? 2 de cada uno, ¿sí? Que todos se suman, y me queda 4 veces psi1, psi2 en R1, R2, y psi2, psi1, R1, R2. Bien. Entonces, ahora postulamos dos alternativas. Una es, nos preguntamos qué pasa si US es mayor que UA, primero, ¿sí? En principio no sabemos. Si US es mayor que UA, entonces mi estado fundamental va a ser el de energía UA, ¿sí? El de energía UA sería el de función orbital antisimétrica, ¿sí? Entonces, si mi estado fundamental es porque US es mayor que UA, entonces el estado fundamental tiene una componente de spin simétrica por tener una componente orbital antisimétrica, y porque necesito que la función de onda total sea antisimétrica. Con lo cual, si US es mayor que UA, este estado fundamental me favorece tener spines paralelos, tener un spin total 1. ¿Sí? Un spin total 1 porque un spin total 1 es el que me da una función de spin simétrica. Y eso lo puedo combinar con una función orbital antisimétrica y tener mi función total orbital de spin antisimétrica. Si US es menor que UA, ¿sí? Entonces mi estado fundamental va a ser el simétrico, ¿sí? Con lo cual, mi estado fundamental va a tener una función de spin antisimétrica, ¿sí? Y una función de spin antisimétrica no puede ser desigual a 1, va a ser desigual a 0, entonces tener US menor que UA me favorece tener spines antiparalelos. Y antes de avanzar, ¿sí? Fíjense lo curioso que partimos de un hamiltoniano que no tiene un término de spin, y sin embargo estamos encontrando que según cómo sea la relación entre energías, entre dos niveles, que pueden ser de una forma o la otra, eso nos va a estar determinando si nos conviene que los spines estén paralelos o antiparalelos, ¿sí? Entonces, hay una relación directa entre diferencias entre energías, ¿sí? De carácter electrostático, porque aparecen a partir de este potencial y estoy considerando funciones orbitales, ¿sí? Entonces fíjense que estas diferencias de energía pueden ser mucho más grandes que estos 0,1 milielectronvolt. Son diferencias de energías de un estado excitado respecto a un estado fundamental en una interacción electrostática, ¿sí? Y eso ya nos está dando una definición sobre cómo tiene que ser mi función de spin. Entonces, copiando algunos términos de la diapositiva anterior, ¿sí? Simplemente la diferencia entre US menos UA y lo que planteamos recién para qué pasa si US es mayor que UA y US es menor que UA, ¿sí? Que la realidad es que pueden pasar las dos cosas según el sistema que uno tenga. Pero por ahora lo planteamos así.
qué pasa en estos dos casos. Y lo que hacemos es construirnos, ¿sí?, un hamiltoniano de spin, en definitiva un operador, que las autofunciones de ese operador, ¿sí?, o ese hamiltoniano, sean los autoestados de spin, ¿sí?, del sistema, que están definidos, porque acabamos de ver cómo los estados orbitales nos están definiendo directamente los estados de spin para este sistema simple, y que tengan las autoenergías, ¿sí?, que corresponden a estos estados que llamamos simétrico y antisimétrico, a partir de la función orbital. Entonces, la manera en la que nos construimos ese hamiltoniano de spin es la siguiente, ¿sí? Por ahora lo escribo directamente ese hamiltoniano de spin, y ahora vamos a ver cómo este operador cumple con lo que le estoy pidiendo, que es que me dé el estado de spin y la energía correcta. Entonces, por ahora lo escribo y ahora hacemos las cuentas para ver que satisface lo que estoy pidiendo. Entonces, escribo una combinación, ¿sí?, entre UA y US, ¿sí?, y otra combinación con un producto entre S1 y S2, ¿sí?, de las partículas, el electrón 1 y el electrón 2, donde esto lo puedo escribir, ¿sí?, como S cuadrado menos S1 cuadrado menos S2 cuadrado sobre 2. ¿Sí? Básicamente, donde este S es S1 más S2, ¿ok? Este S es S1 más S2. Entonces, si hago esto al cuadrado y le resto esto al cuadrado y esto al cuadrado, me queda el doble producto. Sobre 2 me queda S1 por S2. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicar este hamiltoniano, ¿sí?, sobre las dos funciones que me construí, ¿sí?, que son las funciones de spin 1 y de spin 0. ¿Sí? Porque automáticamente al decir spin 1 ya sé que estoy hablando de la simétrica acá, al decir spin 0 estoy hablando de la antisimétrica acá. Con lo cual, perdón, sí. Entonces, hago h de spin sobre mi función de onda total, que tiene el s igual a 1, y que al tener el s igual a 1, automáticamente estamos hablando de una componente orbital que es antisimétrica. Y entonces aplico, ¿sí?, este operador que me construí acá, ¿sí?, lo aplico sobre este psi. Entonces fíjense que este término son números, ¿sí?, no pasa nada, ¿sí?, me queda UA más 3US sobre 4, menos, ¿sí?, acá tampoco pasa nada, UA menos US, y ahora, ¿sí?, lo primero que pongo es un medio, que viene de este 2 de acá, porque estoy escribiendo este S1 por S2 de esta manera. Entonces, este es un medio de acá. Y acá adentro, ¿sí?, tengo los autovalores al aplicar estos tres operadores sobre esta psi de S1. Entonces, al aplicar S cuadrado, el autovalor es S por S1. Como estoy haciéndolo sobre el estado de spin 1, S vale 1, entonces es 1 por 1 más 1 es 2, que es el término de acá. S1 cuadrado, ¿sí?, cada spin es de un medio, entonces un medio por un medio más 1, ¿sí?, y eso es 3 cuartos, ¿sí? Entonces esto es menos 3 cuartos, y acá menos 3 cuartos de vuelta, ¿sí? Y esto que está acá es un cuarto. ¿Sí? Es 2 menos 3 medios, ¿sí? 2 es 2 menos 1,5, ¿sí? Es un medio, entonces esto es un cuarto. Entonces fíjense que esto, ¿sí?, básicamente me está dando UA sobre 4 menos UA sobre 4 es 0, y tengo 3 US sobre 4 más US sobre 4 es US, ¿sí? Es 3 cuartos más 1 cuarto. Entonces esto es igual a US por psi de S1. Entonces me construí, por ahora, con lo que probé hasta ahora, un operador que cuando lo aplico sobre la función de spin 1 me da la energía correspondiente al estado que tiene el spin 1, ¿sí?, que es US, ¿sí?, habiendo aplicado esto de acá. Y ahora hago lo mismo, pero para la función de s igual a 0. Entonces lo hago para la función con s igual a 0. Tengo acá lo mismo al principio, ¿sí? Y después un medio lo tengo, si venía de acá, de este 1 sobre 2. Y lo que me cambia es acá, ¿sí?, que al tener s por s más 1, lo voy a tener para un s igual a 0, ¿sí? O sea, estoy en el estado de s igual a 0, entonces esto me da 0, esto me queda igual porque son spines un medio, y entonces esto de acá me va a quedar menos 3 cuartos, ¿sí? Esto es menos 3 cuartos es menos 3 medios, por un medio es menos 3 cuartos,
Entonces fíjense que tengo menos 3/4 por menos acá, es un más 3/4, por menos acá es un menos 3/4 para el US, entonces tengo un 3/4 de US, menos 3/4 de US, 0, y por otro lado tengo UA sobre 4, menos UA por un menos de acá, un más, entonces tengo UA sobre 4 más 3/4 de UA, es 4/4 de UA, que es UA, entonces esto es UA por psi de S0. Entonces esencialmente me construí un hamiltoniano de spin, que cuando lo aplico sobre los estados, me da la energía que corresponde, y en ese hamiltoniano tengo este producto de S1 por S2, y este término que tengo acá es lo que se llama, y quizás escucharon hablar o trabajaron con esto, o quizás vieron este desarrollo, es lo que se llama la constante de intercambio. ¿Sí? La constante de intercambio se llama simplemente constante de intercambio porque el origen es esta resta de UA menos US, donde si se fijan acá, que es US menos UA o UA menos US, no importa, cambia un signo, es un término que me está intercambiando de coordenada a través del potencial B. Y por eso simplemente se llama un término de intercambio. Entonces esto se llama J de intercambio y me aparece un S1 por S2. Y fíjense que si mi J de intercambio es menor que 0, me favorece un dado estado de spin, y si es mayor que 0, me favorece otro. En particular, si es mayor que 0, como está definido acá, me favorece spines paralelos, si es menor que 0, me favorece spines antiparalelos. ¿Sí? Y sin embargo, partí de un hamiltoniano de mi sistema que no dependía del spin, pero por la simetría que tienen que tener mis funciones de onda, por trabajar con fermiones, tengo una correlación directa con el spin que le tengo que pedir a mis partículas. Entonces, generalizando esto, ¿sí? Es que uno construye de manera general, ya no para 2 partículas, sino para n partículas, donde partículas quiero decir momentos. Entonces pasamos de tener estos dos a tener una suma de pares, donde tenemos un JIJ, SISJ, y esto es lo que se llama hamiltoniano de Heisenberg. ¿Sí? Favorece spines paralelos, si J y J es mayor que 0, ¿sí? Este sería el término de intercambio entre I y J, y antiparalelos si J y J es menor que 0, y esto de acá sería interacción ferromagnética, ¿sí? Que me favorece alinear a los spines, y esto de acá sería interacción antiferromagnética. Entonces, esto se los quería mostrar porque me parece importante tener una introducción sobre el origen de estas interacciones, porque muchas veces directamente se expone el hamiltoniano y uno dice, bueno, tenemos un término de spin que va como el producto de los spines, si la constante que multiplica a ese producto de spines es mayor que 0 o menor que 0, me va a favorecer una cosa a la otra, pero me parecía importante destacar que a diferencia de lo que uno puede pensar, que es que ese favorecimiento para tener spines paralelos o antiparalelos no viene de una interacción que es directamente magnética, pensando en momentos dipolares magnéticas, sino que es, por otro lado, es coulombiana, ¿sí? Y es la diferencia entre esos distintos energías electrostáticas las que nos favorece un estado de spin u otro estado de spin, por la simetría que tiene que tener la función total de mi sistema de electrones. Entonces lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es plantear, a partir de haberme pasado a una especie de hamiltoniano efectivo de spin, porque yo lo que quiero ver son los spins, que es lo que estoy calculando, y pongo este término J-int, que es difícil de obtener, entonces simplemente lo escribo como J-int, y después uno lo obtiene de cálculos más complejos, o lo obtiene de alguna medición experimental. Entonces vamos a plantear el problema de un ferromagneto, ¿sí? Que es tener un J-int mayor que 0, y lo vamos a plantear a primeros vecinos, es decir, que tenemos este término solo nos sobrevive a primeros vecinos, donde esta sumatoria que estoy haciendo con estas, de esta manera, ¿sí? Indica que es una sumatoria sobre primeros vecinos, y este factor 1/2 que puse acá al inicio es para no contar 2 veces la misma interacción. ¿Sí? Entonces, básicamente acá voy a tener esta interacción entre spines, que es la que introduje en la diapositiva anterior, y a eso le agrego, ¿sí? La interacción que sí es directamente magnética, netamente magnética si se quiere, porque tengo un momento
angular y un campo magnético de la interacción del spin con el campo magnético, ¿sí? Y así construyo mi hamiltoniano para describir a un ferromagneto. Resolver este problema, ¿sí? También es complicado, ¿sí? Uno siempre tiene que ir haciendo aproximación sobre aproximación sobre aproximación hasta que hay algo resoluble, por lo menos de la manera más básica, y después uno puede ir complejizando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la aproximación de campo medio de Weiss, que quizás escucharon hablar o también trabajaron un poco con aproximaciones de campo medio seguro, de Bragg Williams, me parece que trabajaron en Teórica 3, no sé, quizás de Weiss también. Son equivalentes a muchos resultados. Y lo que vamos a hacer es plantear dos, digamos, reglas para esta aproximación. Lo que vamos a hacer primero es examinar un sitio particular, ¿sí?, de esta red de espines, ¿sí? Lo que nos queremos imaginar ahora es tenemos una red de espines interactuantes. Ahora ya nos construimos esta interacción. Entonces queremos examinar una red de espines interactuantes, ¿sí?, a través de esta interacción de intercambio, y a su vez teniendo un campo magnético. Lo que vamos a hacer es pararnos en un spin particular, y acá un detalle importante, cuando digo spin, puede ser J, L o S, ¿sí? Y esto es un abuso general del lenguaje en el área, ¿sí?, de que acá dice S y esto puede ser un J, ¿sí? Uno ya habla de spin y uno está hablando de momento angular, por más que diga S, ¿sí? Bien, entonces examinamos un sitio particular y tratamos a los demás sitios que están en torno a ese sitio que estamos examinando como un valor promedio, ¿sí?, un valor esperado. Y después exigimos autoconsistencia, que quiere decir que ese sitio que estamos examinando, ¿sí?, es equivalente a esos otros sobre los cuales estamos haciendo esa estadística promedio, ¿sí? Todos los sitios son equivalentes en el sistema, ¿sí?, tanto sobre el que nos paramos como el resto, con lo cual el sitio que estamos analizando tiene que tener igual promedio térmico que ese resto, ¿sí?, sobre el cual hicimos un promedio al analizar ese sitio que elegimos. Escrito directamente, que quizás es más fácil de entender que esta mezcla de palabras, ¿sí? Elegimos un sitio arbitrario, ¿sí?, suponemos todos iguales, ¿sí?, elegimos un sitio I y planteamos un hamiltoniano para ese sitio I, entonces solamente nos enfocamos en el S sub I, en el spin S sub I, y dejamos acá dentro la interacción que tenga S sub I con el campo magnético, como lo tenemos acá, solo que acá no tengo esta sumatoria porque me estoy parando para un I particular, y acá estoy multiplicando por la sumatoria, o sea, por la interacción con valores medios, ¿sí?, de los espines que se encuentran a su alrededor, en particular espines de primeros vecinos. O sea, esta suma sobre J también iría sobre primeros vecinos. Entonces, y a su vez, después voy a pedir que el valor medio para cualquiera de los espines SJ tiene que ser el mismo que para SI, y ahí es donde voy a obtener mi autoconsistencia. Entonces, esto es un modelo de campo medio, ¿sí? Y en ese sentido puedo tomar un campo efectivo medio, que no necesariamente, de vuelta, es realmente un campo, ¿sí?, es un campo efectivo, ¿sí? Ya vimos que el origen de este término no es que es realmente un campo magnético que viene del término vecino, ¿sí?, es esta interacción de intercambio, que uno de manera clásica quizás no se la puede imaginar, pero nos podemos construir un campo efectivo, ¿sí?, de esta manera, en la que tenemos un término SI por lo que está acá, digo que es GMV-H efectivo, de manera que este H efectivo va a ser H menos J int sobre GLMV, sumatoria de J, valor esperado de el S sub J, ¿sí?, donde esta suma de vuelta es sobre los primeros vecinos. Entonces, se fijan, si hago GMV sobre esto que está acá, recupero el término que está acá dentro, ¿sí? Entonces, básicamente, estoy en un problema muy similar, ¿sí?, al que planteamos para el caso de paramagnetismo, donde teníamos un término lineal con el campo, solo que ahora tenemos un término lineal con un campo efectivo, en lugar de tener un término lineal con el campo externo, o el campo magnético, que también puede incluir algún término dipolar. Ahí sí lo puedo incluir dentro de este H. Entonces,
tenemos un problema equivalente, ¿sí?, al del problema de paramagnetismo de Curie, con la diferencia de que en el problema de paramagnetismo de Curie teníamos un término H y acá tenemos un H efectivo, pero haciendo esa sustitución, todas las cuentas son exactamente iguales, ¿sí? Después tenemos que, en algún momento tenemos que sacar a reflotar esto de acá, pero por ahora podemos ir al problema de Curie, y donde decía H ponemos HF, porque el problema era justamente un término que iba como G mu V H por S, o por J, ¿sí? Y habíamos solamente hecho sobrevivir ese término, ¿sí? Es, si no me equivoco, lo que está acá, ¿sí? G mu V H por J, por un spin. Entonces, lo que resolvimos ahí, lo tomamos, y escribo entonces el momento magnético por átomo, ¿sí? Escribiendo esta resta de cotangentes hiperbólicas, que son las que tenemos de la diapositiva del paramagnetismo de Curie, y lo único que hice es, donde decía J, que era el J del momento angular, ahora puse S, porque en general con Heisenberg se escribe S, convención, y donde decía H, puse HF. Es la única diferencia, y el resto son esta resta de cotangentes hiperbólicas tal cual la tenía en el problema de Curie. Entonces, acá, donde tenemos la autoconsistencia, es que dentro de este H efectivo tenemos nuestro momento magnético también. ¿Por qué? Porque el momento magnético justamente es un promedio térmico, ¿sí?, de el valor medio de mi spin, ¿sí? O sea, es un promedio térmico de mi spin, ¿sí? O sea, es el valor medio de mi spin multiplicado por G mu V y un signo menos, ¿sí? O sea, menos G mu V por el valor de expectación de S, ¿sí?, me da el momento magnético, ¿sí?, de un átomo. Como yo quiero que todos mis átomos tengan el mismo valor medio, que es lo que puse acá, ¿sí?, todos los sitios tienen igual promedio térmico que el resto, son todos equivalentes, entonces ahí es que llegó a una relación de autoconsistencia, porque dentro de este campo efectivo voy a tener a mi mismo momento magnético que tengo acá, porque el momento magnético que tengo acá es el que obtuve para este spin S sub I, y tiene que ser el mismo que tenga para cualquier spin S sub J de este lado, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra mi autoconsistencia. Esta sumatoria sobre J, como son todos iguales, mis vecinos, esto simplemente va a ser el número de coordinación, el número de primeros vecinos que le llamo Z minúscula, o sea, esto va a ser Z por el momento magnético sobre G mu V. Y en particular, primero voy a analizar el caso de G mu V HF mucho menor que KT, ¿sí? Sea campos pequeños o temperaturas altas, ¿sí? Y de vuelta, voy a mi problema resuelto de Curie, tomo exactamente la solución que obtuve, pero donde dice H, puse HF, donde decía J, puse S. Nada más. Ahora, lo que sí tengo que hacer es que donde dice HF, ahora sí tengo que sustituir por eso y exigir autoconsistencia, como escribimos acá. Todos los sitios son equivalentes. Entonces, exigir autoconsistencia significa que la magnetización que yo estoy obteniendo para mi sitio I tiene que ser la misma que la que tengo para cualquier otro sitio de la red. Entonces, simplemente acá donde dice HF, ¿sí? Lo que hice acá de este lado del igual fue poner todo exactamente igual que acá, y donde dice HF puse H, ¿sí? Que ya me quedé con un solo eje, me saqué la parte vectorial, más, más me aparece porque tengo un menos acá, y tengo este menos acá, más J-in por Z, donde Z es el número de primeros vecinos o el número de coordinación, sobre G mu V cuadrado, porque tengo este G mu V acá y el G mu V acá, y por M, ¿sí? Entonces acá tengo una ecuación para M, ¿sí? Que habiendo hecho esta aproximación puedo despejar M, ¿sí? No lo puedo hacer en esta expresión de cotangentes, sobre la cual vamos a volver después, pero lo puedo hacer en este caso de haber hecho esa aproximación del argumento de la cotangente mucho menor que 1. ¿Sí? Al haber pedido esto G mu V HF mucho menor que KT. Entonces, tomando de la diapositiva anterior, ¿sí? Simplemente exactamente la misma expresión, ¿sí? Esta última expresión la copio, esta que tengo acá, ¿sí? Donde simplemente en lugar de HF puse lo que vale mi campo efectivo en términos de la constante de intercambio, del número de primeros vecinos y de el valor esperado para
para mi momento magnético, ¿sí? Y despejo de acá m, ¿sí? Puedo despejar m fácilmente. Lo voy a hacer por partes, ¿sí? Lo primero que hago es básicamente pasar todo el término de m de este lado, lo paso para el otro lado, ¿sí? Entonces fíjense que todo el término de m de acá es el g mod b cuadrado, se me va con el g mod b cuadrado, me queda un ss más 1 y me queda un 3kt. Apegados a este m de acá. Entonces eso lo pasé para el otro lado restando, y entonces del otro lado me aparece m por 1, que es este m, menos, ¿sí? Lo que pasé restando, que es zjint, sobre 3kt, que viene por este 3kt de acá. El gmv cuadrado se me fue, ¿sí? El m lo saqué factor común justamente, y ya está, ¿sí? Y el s por s más 1, perdón, también está pegado al m, lo tengo acá. Entonces, ¿sí? Pasé restando todo lo que tiene m para allá, saqué factor común m, y me queda de este lado el gmv cuadrado sobre 3kt, por s, s más 1, por h, que es lo que me sobrevivió, es la parte del h, porque toda la parte del m me llevé restando para allá. Entonces paso dividiendo esto que está acá para el otro lado, ¿sí? Entonces dividir esto, fíjense que este 1, cuando pase para acá me deja un 3kt, y este término de acá me cancela el 3kt con el 3kt y me deja el zjint ss más 1, ¿sí? Simplemente pasé esto para acá. Y el resto lo dejé igual, tengo el g mod b al cuadrado arriba, tengo el ss más 1h acá, ¿sí? Lo único que hice fue pasar esto para acá. Y acá ya puedo, de vuelta, fácilmente derivar respecto de h y calcular una susceptibilidad. Y acá es donde defino, ¿sí? Un parámetro Tc, que justamente va a ser una temperatura crítica, ¿sí? Lo único que hice acá fue derivar respecto de h, con lo cual simplemente me saqué un h, el resto me quedó todo igual, ¿sí? Tengo el 3kBt, pero acá, a este término de acá, usando este término de acá, definí este término Tc, ¿sí? Donde este término Tc va a ser zjint ss más 1, ¿sí? Esto que está acá, sobre 3kb, de manera que cuando lo ponga acá, ¿sí? Se me vaya el 3kb con el 3kb y recupere lo que tengo acá arriba. ¿Sí? Estoy simplemente derivando respecto de h, que es trivial, y definiendo este Tc, que es una temperatura crítica, a partir de la cual este término me diverge. ¿Sí? Fíjense que en el caso de Curie es como si tuviéramos una temperatura crítica 0, ¿sí? Porque si se fijan con el término de Curie es exactamente igual que este, pero habiendo hecho acá una temperatura crítica 0. Que es básicamente decir, estoy matando mi Jint, que es mi término de interacción entre espines. O sea, si yo mato mi término de interacción entre espines, se me va esto y recupero el término de Curie. O sea, es todo consistente. Esto que está acá es lo que se llama ley de Curie-Weiss, ¿sí? Porque es esencialmente una expresión de tipo Curie con el agregado de que resolvimos con campo medio de Weiss. Y si graficamos G a la menos 1, que es más fácil graficar para comparar, ¿sí? Si grafico G a la menos 1, acá me queda, el T menos Tc me queda arriba en el numerador, o sea, el G a la menos 1 me queda lineal con la temperatura, entonces para graficar en función de la temperatura me quedan rectas, ¿sí? Entonces este sería el caso del paramagneto de Curie que describimos antes, ¿sí? Que cuando la temperatura se va a 0, el 1 sobre G, digamos G a la menos 1 se va a 0, ¿sí? Básicamente era que teníamos esa divergencia, y en este caso se nos desplaza la curva, ¿sí? En una temperatura crítica tau c. Entonces, veamos un poco qué significa esta temperatura crítica independientemente de ver este desplazamiento, ¿sí? O sea, ¿qué significa que existe esa temperatura crítica? Si analizamos el problema campo nulo, ¿sí? El problema campo nulo, quiero decir el campo H nulo, ¿sí? No el H efectivo, sino hago H nulo y tomo mi expresión, ¿sí? De cotangentes hiperbólicas de la diapositiva anterior, y lo que hice ahora es, donde estaba el H externo, lo hice 0, y solamente dejé vivo mi término de interacción, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vine acá, tomé este término de acá, donde dice HF, solamente dejé esta parte, y hice H0. ¿Sí? Ya no tengo H, tengo solamente mi término de intercambio, ¿sí? Entonces me queda este 2S más 1ZJint. Acá adentro, ¿sí? De vuelta es el término que está acá, habiendo hecho H0, ¿sí? Este G mod B se me junta con este G mod B, ¿sí? Me queda un G mod B cuadrado.
el menos se me junta con el menos y me queda un positivo, este g mod b cuadrado se me va con este g mod b de acá, y me queda un g mod b abajo, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Tengo el g mod b abajo, tengo el 2s más 1, y... ¿era así? Sí, parece que sí. Sí, 2s más 1, y de este lado no tengo el término de 2s más 1, tengo lo mismo, pero sin ese término. ¿Sí? Tengo el beta zj sobre 2g mod b por m, y acá por m, ¿sí? Tengo ¿sí? esta expresión de autoconsistencia, pero en este caso estamos pensando el problema campo cero, y lo que queremos ver es si existen soluciones de m distinto de 0, habiendo hecho el campo cero. Entonces, si uno grafica esto, porque es una ecuación trascendente, en donde no lo puedo resolver, entonces lo que hacemos es graficar, ¿sí? Acá, básicamente, en el eje X, iría M, y en el eje Y estoy graficando dos curvas. Por un lado, M, o sea, sería una recta de 1, 1, y por otro lado estoy graficando este choclo de cotangentes hiperbólicas para algún valor dado de S, si no me equivoco esto es para un S de un medio, pero si uno cambia igual se van alterando un poco los valores, pero la forma y la discusión es la misma. Entonces, lo que estoy haciendo acá de vuelta es, en el eje horizontal estaría graficando M, o un valor proporcional a M, ¿sí? Y en el eje vertical, ¿sí? Voy a estar graficando, por un lado, M de vuelta, por eso tengo esta relación, esta recta de 1, 1, 2, 2, y por otro lado estoy graficando este término de resta de cotangentes hiperbólicas, variando M, ¿sí? Entonces lo que veo es que, en este caso de T mayor que TC, ¿sí? Que es un término que puedo definir que T sea mayor que TC porque tengo acá cuánto vale mi TC, ¿sí? Puedo exigir a este beta que el término sea tal que T sea mayor que TC, y lo que uno encuentra al hacer estos gráficos es que siempre que T sea mayor que TC, solamente estas curvas se van a intersectar en el punto 0. O sea que solamente estas curvas se van a intersectar en m igual a 0. ¿Sí? Lo cual significa que a campo 0, ¿sí? Y a t mayor que tc, la única solución posible es magnetización 0, que es la que tengo en un paramagneto. ¿Sí? Y justamente es una temperatura crítica justamente porque encima de esta temperatura el sistema se comporta como un paramagneto. Ahora, cuando t es menor que tc, ¿sí? Lo que sucede es que estas curvas se empiezan a cruzar de esta manera. Esencialmente lo que pasa es que cuando t es exactamente igual a tc, estas curvas son tangentes. Digamos, esta recta es tangente a la curva, y justo cuando se hace menor que tc, empieza a cruzarla. ¿Sí? Entonces, en el caso t igual a tc sería tangente exactamente, y cuando t es menor que tc empieza a cruzarla. Al empezar a cruzarla, esta curva, ¿sí? Esta recta de vuelta de 1 a 1, empieza a cruzar soluciones para esta recta de cotangentes, en las cuales puedo tener magnetizaciones distintas de 0. ¿Sí? Entonces lo que estoy viendo es que a campo 0 y t menor que tc, tengo magnetización espontánea. ¿Sí? Magnetización espontánea significa que tengo un orden magnético de espines alineados paralelos, ¿sí? Paralelos porque este J-in de J de intercambio habíamos dicho que era mayor que 0, ¿sí? Que es lo que nos daba un orden ferromagnético. Y si uno grafica cuánto vale esta magnetización a campo 0 de manera numérica, ¿sí? Porque no podemos despejar de acá la magnetización, pero fíjense que a medida que acá vamos cambiando la temperatura, uno puede ir sacando estos puntos de corte e ir evaluando cuánto vale la magnetización. ¿Sí? Vamos sacando, numéricamente uno puede ir haciendo este movimiento, ir sacando puntos de corte e ir obteniendo distintos valores de M para distintos valores de T. Entonces, si uno hace la curva, ¿sí? De M en función de T sobre TC, ¿sí? Numéricamente, a campo 0, uno encuentra que la magnetización es máxima a temperatura 0, y la magnetización es 0 a temperatura igual a TC, ¿sí? Donde el valor máximo sería que todos los espines apuntan en la misma dirección con su valor máximo posible, que es G mod S, y en este caso sí tendríamos magnetización 0, a menos que prendamos un campo magnético. En tal caso tenemos magnetización 0, magnetización 0 por interacción interna, pero tenemos una magnetización dada por el término por el paramagnetismo, ¿sí? Del sistema. O sea, básicamente lo que hicimos fue romper la interacción con temperatura, pero si el campo es suficientemente fuerte, ¿sí? Puedo seguir magnetizando el sistema, pero ahora va a ser de manera paramagnética, no va a ser de manera ferromagnética. ¿Sí? Entonces, por encima de mi temperatura crítica, ¿sí? Tengo un sistema que es paramagneto, y por abajo de temperatura crítica tengo un sistema que es ferromagneto, que tiene una magnetización espontánea a campo 0. ¿Sí? Y fíjense que por más que se comporte como paramagneto
digamos, por más que se comporte como paramagneto a temperatura mayor que Tc, si uno hace un experimento, como estas curvas a temperaturas mayores que Tc son diferentes, ¿sí? Uno puede observar, ¿sí?, hacia dónde tiende este valor y ver si tiende hacia una temperatura crítica o si tiende hacia cero, y así determinar si es un comportamiento de tipo ferromagneto o de tipo paramagneto, ¿sí? Sin necesariamente tener que irnos por debajo de Tc. De hecho, este término de acá estamos viendo que es un término definido para la zona paramagnética, ¿sí? Este es el término que encontramos para cuando estamos encima de la temperatura crítica en el régimen de temperaturas altas, y sin embargo hay una diferencia con el término de Curie, ¿sí? Porque en el término de Curie tenemos esto cero, ¿sí? Entonces tenemos esto que se viene para acá, entonces igual se refleja, ¿sí?, el ferromagnetismo a temperaturas por encima de la crítica, pero no podemos desarrollar ningún tipo de magnetización a campo nulo. Bueno, entonces con esto, ¿sí?, bastante más temprano que lo habitual, cerramos la clase, y lo que vamos a hacer en la próxima clase es resolver el problema del antiferromagneto, ¿sí?, y plantear el problema de magnetismo itinerante, ¿sí?, o sea, de magnetismo de electrones en bandas donde esos electrones se están desplazando por el material. ¿Alguna pregunta?